Me encantó su presentación. Gracias por su participación. A ustedes por habernos invitado. Créeme que el honor es todo nuestro. Y me alegra que se sienta bien. Aunque me encontraron por casualidad porque ya estoy saliendo. Bueno, no le quitamos mucho tiempo. Solo venimos por el cheque a mi hermana y ya. Sí, nuestro papá nos dijo que nos iban a pagar esta misma noche, como mañana nos salimos bien tempranito. Con respecto a eso, lo siento mucho, pero no les puedo pagar. A ver, ¿cómo es eso que no nos puedes pagar? Explícame ese mismo cuento, mijo, pero más despacio. Pues mi socio no me dio el dinero, así de simple. Así de simple. Pues le llamas ahorita mismo a tu socio y que venga y nos pague. Así de simple. Lo siento mucho, pero hay cosas que se me van de las manos. A mí también. Hey, brother. Ya no quiero. Ahorita nos vas a llevar a la casa de tu socio para yo mismo encargarme ese... No te pases, güey. Voy a zapatear. Mira, vieja, es el máster de las canciones de la Janie. Estas son las letras. Las letras de las canciones de la Janie. Ay, sabes que en el tianguis todo mundo me pregunta por Jenny Rivera. Hasta me felicitan por haberla parido y todo. Pues más te vale que te vayas acostumbrando, porque esto es apenas el principio. Tu hija se va a convertir en una gran estrella. Pero yo nunca me lo hubiera imaginado, de veras. Y tanto que hice por alejarla de los micrófonos. No es porque la quisiera limitar, era porque estaba preocupada. Ay, hombre, no te preocupes. Que siempre te he dicho, lo pasado, pasado. Ahora tienes que acostumbrarte al éxito de nuestra hija. Ella nació para cantar. Ojalá que de veras le vaya muy bien, Pedro, porque ella se lo merece. Después de todo lo que sufrió con el José Trinidad Marín, qué calvario. Su mamá lo único que está haciendo es descuidarlas y perder el tiempo. Eso es lo que está haciendo. No digas eso, papá. Mi mamá es una estrella y ese concierto en que la contrataron es muy importante. Ah, sí, una estrella, una estrella. Cantándole una bola de borrachos, por favor. Mi mamá hace todo por nosotros. Nos quiere mucho. ¿Sí? Y si tanto los quiere, ¿en dónde está? A ver, ¿dónde está? Yo sí los quiero, por eso estoy aquí. Yo podría estar allá afuera con mis amigotes y no lo hago. No lo hago, ¿por qué? Porque yo sí los quiero. Más saben que ya se me fue el hambre. ¿Por qué le hiciste enojar? Pídele disculpas, que no va a llevar al parque. Perdón, papi. No te quise hacer enojar. No, no te preocupes, mija. Pues yo lo único que quiero es que estemos juntos. Pero pues si ustedes se la pasan nada más alentando a su madre, pues esto se va a poner peor. Pero es que... No, pero nada. Ya, por favor, déjenle de estar diciendo esas cosas de que ella va a poder ser una gran estrella, porque si no, entonces nunca vamos a poder ser una familia normal. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues ayúdame. Ayúdame a convencerla para que pues, regrese conmigo. ¿Sí? Pinky Promise. Guapísima, mi reina. Nada más. No te queda lindo ese vestidito. Estoy así como me gusta. Así mismo. Te lo hace. Ándale, pícale, mijo. Estamos buscando al señor Nada más. Pues a mi hermana no le pagan, pero aquí tienen una fiesta. Órale, ¿qué significa esto? ¿Qué hace esta gentuza aquí, en mi casa? Give me my money. Nosotros solamente venimos para que le paguen a mi hermana, es todo. ¿Ah, sí? ¿Quieren que le pague? Sí. Creo que le dijeron la peor manera de hacerlo. No les pagues a mi hermano, te juro que no me voy a... Calm down. Hey, what the hell? Está igualado uno a amenazarme a mi casa. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de acá! Óyeme, ¿y tú? ¿Qué te crees? Deberías aprender que el mundo de la música es de nosotros, los hombres. Tú deberías estar agradecida y pagarme a mí por dejarte cantar en Washington. Agradeceme esto. Ni quédate con tu dinero, ¿eh? Pero te estoy diciendo algo. El que me la hace me la paga. ¿Tú qué me ves, ¡lárgate! Oigan. ¡Órale! ¡Venga!
¿Cómo ves aquella que se largó a Washington que porque dice que eso la va a convertir en la primera dama del corrido? Pobre idiota. Ojalá le haya ido de la fregada. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Es la mamá de tus hijos. ¿Y? Además, deberías estar bien orgulloso de todos sus logros. ¿Cuáles logros, eh? ¿Cuáles logros? Si nomás se metió a la escuela pa' joder a mí. Eso lo hizo. Y lo de la cantada, pues ¿qué? No es más que una estúpida idea que el papá le metió en la cabeza. No, pues definitivamente tú estás celoso. ¿Qué? No, pues ¿Yo sí, celoso? tú la sigues queriendo. Ay, no digas babosadas, La sigues Celina. queriendo. Pero en Por lugar de favor. conquistarla, lo único que haces es tratarla mal y tratarla mal, hombre. Bueno, pues yo traté de tratarla bien y no se dejó. ¿Viste que hasta flores le llevé y nomás me despreció? Ay, después todas las cosas feas que se dijeron. ¿Tú crees que nada más con un ramito de flores basta solucionar las cosas? ¿En Bueno, serio? ¿y qué? ¿Tú qué crees que yo voy a andarle rogando? Pues no. Y si fregadazos es lo que quiere, pues fregadazos le doy y que se... Dame mi cerveza. ¿Qué te pasaste? Límpiale bien ahí. No puedo creer, no eres como ayer. ¿Cómo se atreven a hacerte esto estos hijos de la fregada, hombre? Pero eso es fraude, Pedro, ¿no? Eso hay que denunciarlo. ¿Cómo los van a hacer ir hasta allá y no pagarles? Y se siente la... Ya ni modo, y es una señal que deje de cantar. No, mija. Usted no va a decir eso ni de broma, ¿eh? Usted es una guerrera, una luchadora. Cada vez que el mundo te dé la espalda, bueno, tú le demuestras que eres más fuerte y se acabó. Sí, epa, pero también entiendo a mi sister. Esos tipos nos engañaron bien gacho. Pero yo le aseguro que no lo van a volver a hacer. ¿Qué hiciste, Juan Rivera? ¿Qué hiciste, hijo? Pues nada más nos hicimos de palabra. Normal. Normal. Te conozco bien, Juan. ¿Qué hiciste? ¡Habla, hombre! Ay, papá, no hizo nada, nomás me de... Porque Rivera, ¿o no, brother? Pues claro. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé.